Liturgia para hoy jueves 7 de abril. San Juan Bautista de la Salle. Nació de una familia de juristas en Reims, Francia, en el año 1651. Fue uno de los primeros fundadores de escuelas para niños pobres. Sostuvo los principios de gratuidad y universalidad educativos. Con un grupo de profesores organizó los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 1684. Siempre insistió que el éxito de un educador está en la oración, el buen ejemplo y la amabilidad. Murió en Rouen el 7 de abril de 1719. Antífona. Cristo es el mediador de una nueva alianza, para que los que han sido llamados, interviniendo su muerte, reciban la herencia eterna prometida. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes ponemos la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y seamos hechos herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 17, versículos 3 al 9. Abraham se postró en el suelo, y Dios le habló así: Mira a lo que me he comprometido contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo sin medida, de ti sacaré pueblos, de ti nacerán reyes. Me comprometo contigo y con tus descendientes a ser tu Dios, y el de todos ellos, en las generaciones venideras. Y esta es una promesa perpetua. Les daré a ti y a tus descendientes como posesión perpetua la tierra por la que andas como peregrino, todo el país de Canaán. Yo seré su Dios. Y le agregó Dios a Abraham: Guarden el recuerdo de mi compromiso, tú y tus descendientes, por todas las edades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Recurren al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Gloria y alabanza a ti, oh Cristo. No endurezcan su corazón a la voz del Señor. Gloria y alabanza a ti, oh Cristo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Continuó diciendo Jesús a los judíos: Les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos le replicaron: Ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas, ¿y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna? ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió: Yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería vana. El que me glorifica es mi Padre, el mismo a quien llaman su Dios, solo que ustedes no lo conocen, como yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso, como ustedes, pero yo lo conozco y guardo sus palabras. Abraham, su padre, esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir, y cuando lo vio, se llenó de alegría. Le dijeron entonces los judíos: ¿No tienes 50 años, y conociste a Abraham? Jesús les dijo: Les aseguro que desde antes de Abraham existo yo. Ellos agarraron piedras para tirárselas,
Pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acoge, Señor, en tu bondad este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. En Él nos dio todo. Oración después de la comunión. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Dios de Abraham, Dios de los que creen y esperan, te bendecimos por tu Hijo resucitado, Cristo Jesús, el Hijo de la promesa y bendición tuya para todos los pueblos. Renueva nuestras vidas y fecunda nuestros corazones con la gracia de tu Espíritu, que da vida para siempre. Amén. Lectura. Una alianza y una palabra de vida. La primera lectura recuerda la alianza de Dios con el nómada solitario Abraham, conforme a la versión sacerdotal, que es la más tardía. De las 4 tradiciones bíblicas que confluyeron en la redacción de los 5 libros del Pentateuco, cuando en el desierto babilónico la nación judía y la alianza parecían aniquiladas, los círculos sacerdotales reafirman la alianza eterna de Dios con su pueblo y con toda la humanidad en la persona de Abraham, quien para ser padre de muchedumbre de pueblos hubo de creer en la palabra de Dios contra toda esperanza. La figura de Abraham, vista en referencia a Cristo, juega un papel importante en el Evangelio de hoy, como en el de ayer. Jesús, en quien Dios realiza la nueva y definitiva alianza con la humanidad, afirma: quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. La reacción de sus oyentes judíos sigue siendo negativa porque les falta la fe y porque entienden ese no morir en sentido físico. Por eso acusan a Jesús de endemoniado y le recuerdan que Abraham mismo murió, al igual que los profetas. ¿Eres tú mayor que ellos? ¿Por quién te tienes? Jesús, que se confiesa una vez más Hijo de Dios Padre, acaba su discurso realmente su superioridad sobre Abraham, pues antes que él naciera existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Así concluye el capítulo 8 de San Juan, en que el evangelista reseña los discursos de autodefensa y las invectivas de Jesús contra sus enemigos, como hemos visto estos últimos días. La hora de la muerte de Cristo no está a merced de quienes lo odian, sino supeditada a la voluntad de Jesús mismo y a su libre aceptación del designio del Padre que quiere salvar al hombre pecador. Para meditar. Una fe que es y da vida. Cuando Abraham estaba físicamente acabado, abocado a la muerte y sin descendiente directo que lo heredara, recibe en la alianza con Dios su promesa de ser padre de multitud de pueblos, merced a un hijo salido de sus entrañas. Este hijo de la promesa fue Isaac, que Dios le pedirá más tarde en sacrificio para seguir probando su fe. Esta fe creó vida y bendición para el linaje de Abraham y para todos los pueblos de la tierra gracias al que fue el hijo por excelencia de la promesa, Cristo Jesús, el Mesías de Dios. En la lucha entablada entre la muerte y la vida, la fe en Jesús, como la fe en Dios de Abraham, que salta de gozo pensando ver el día del Mesías, es la que derriba el muro de la desesperanza y del sinsentido de la existencia humana para que fluya la vida a raudales. En su misterio pascual de muerte y resurrección, Cristo es la vida nueva de Dios, la bendición y la salvación para todo hombre
y todos los pueblos. En Cristo, la vida venció definitivamente a la muerte, y su victoria capacita para la vida y la esperanza sin fin a todo el que cree en Él. El problema que, una vez más, apunta el Evangelio de hoy se refiere básicamente al conocimiento y aceptación de la persona de Cristo, a la cual solo se da el alcance por la fe. Esta es indispensable para descubrir, a través de los signos y obras que Jesús realizaba, su identidad personal en conexión con el Padre Dios, es decir, su filiación divina, puesto que Él es el Hijo, la imagen perfecta del Padre, y su palabra personal no pueden menos de revelarlo y glorificarlo en toda su persona y conducta. Porque los judíos no conocían al Padre, a quien, no obstante, llamaban su Dios, no podían conocer ni aceptar tampoco a Jesús. Al final del cuarto evangelio se dice: todo esto fue escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Para creer en Jesús, nuestra vida y nuestra salvación, hay que conocerlo. ¿Qué sabemos nosotros de Jesús? No basta una respuesta ortodoxa, teológicamente, con la precisión de los términos del credo o del catecismo. Saber cosas de Dios no es todavía tener fe. Hace falta el contacto personal con Jesús mediante la escucha de su palabra y la oración, sin olvidar que un camino seguro para encontrar a Jesús es amar a los hermanos, especialmente a los más pobres, en quienes Él se encarna. Este día de Cuaresma nos urge a profundizar el contacto personal con Cristo mediante el amor a Él y a los demás. Reflexionemos. ¿De qué manera Jesucristo es el fundamento, principio y centro de nuestra vida personal, familiar y social? Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a transmitir tu amor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que no te conocen y viven alejados de ti. Dale la gracia de sentirse verdaderamente hijos tuyos. Amén.